Bien, el tema que hablaremos hoy es una continuación de la clase anterior acerca de linfocitos B. Pues en esta oportunidad vamos a hablar de los productos del linfocito B, que son las inmunoglobulinas. Vamos a diferenciar qué son los anticuerpos y vamos a hablar un poco de la evolución de los anticuerpos monoclonales. Ok, primeramente las inmunoglobulinas son moléculas específicas para antígenos que son producidas por los linfocitos B o su célula madura, que sería la célula plasmática. Ven que el linfocito, la inmunoglobulina, perdón, tiene una forma de Y, de letra Y. Cuando hablamos de anticuerpos nos estamos refiriendo a esas mismas inmunoglobulinas, pero cuando se encuentran en forma soluble, es decir, que no están adheridas a ninguna superficie celular. ¿Por qué son importantes los anticuerpos? Son importantes porque, primero, ellos nos defienden de antígenos que nos causan daño, que nos pueden ocasionar algún daño específico. Nos ayuda a hacer el aclaramiento de esos antígenos, pero también estos anticuerpos tienen un rol importante en otros procesos, como en algún rol patogénico en algunas enfermedades. Si les pongo un ejemplo, por ejemplo, el factor reumatoide, que es una inmunoglobulina M, como ven aquí, grande, que va dirigida contra la porción FC de una inmunoglobulina G, no solamente tiene importancia en cuanto al diagnóstico de artritis reumatoide, sino también acerca el empeoramiento o el peor pronóstico de esta enfermedad. ¿En qué sentido? Que los títulos altos se asocian con manifestaciones extraarticulares y con peor pronóstico, una enfermedad un poco más agresiva. Igual ocurre con los anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados, como lo vemos aquí, que no es más que una reacción que hace el organismo de la persona que los tiene positivos frente a un suero que tiene dispuestos unos anillos en donde hay ciertas proteínas citrulinadas, y esto nos estaría indicando que la persona tiene presencia de esos anticuerpos. Estos anticuerpos no solamente están relacionados para el diagnóstico de la enfermedad, un rol patogénico, sino que también incluso pueden servir como predictores de artritis reumatoide, dado que se ha visto que en algunos casos han estado presentes hasta 10 años antes de que una persona desarrolle la enfermedad. Por sí solo, por supuesto, no hacen diagnóstico, pero en un contexto clínico apropiado hay que hacer consejería. De modo que, bueno, estas son una de las pequeños aportes de por qué son importantes los anticuerpos. Cuando vemos la estructura de las inmunoglobulinas, como les comentaba, tiene una forma de Y, digamos que la parte de adentro de la Y correspondería a la cadena pesada y la parte de arriba y de afuera correspondería a lo que son las cadenas ligeras, es decir, hay dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras. A su vez, estas están unidas por puentes disulfuro que le dan estabilidad, y de acuerdo a la distribución de estos puentes, pues se corresponden los diferentes subtipos de inmunoglobulina. Vemos que ellas tienen también una región que se denomina región bisagra, que es una región que permite movimiento para poder acoplarse mejor al antígeno con el cual tiene que unirse. Aquí vemos la distribución estequiométrica de las cadenas pesadas, ambas, una de un lado y la del otro lado, con su región de bisagra. Y vemos aquí la aparición de las cadenas ligeras o livianas. Estas cadenas son más pequeñas, solamente se ubican en la porción de arriba de la molécula. Bien, por supuesto, todas estas cadenas están compuestas de carbohidratos. Vamos a ver que la parte abierta de la molécula corresponde a la porción FAB, que es la porción que va a tener unión al antígeno, y la porción inferior va a corresponder a la región FC o fracción constante. También esta región FAB tiene justamente un sitio llamado parátope, que es el sitio específico para unirse el antígeno, que en este caso el antígeno tendría un epítope que se va a unir a ese parátope. Y vamos a ver que las cadenas livianas pueden ser kappa y lambda, mientras que las cadenas pesadas pueden ser mu, delta, gamma, alfa y epsilon. Ahora, cuando hablamos de los dominios de las inmunoglobulinas, ya comentamos que tiene una porción FAB y una porción FC. La porción FAB tiene dos regiones a su vez, una región variable de la cadena pesada, una región variable de la cadena ligera. A su vez, esta parte abierta de la molécula tiene una porción que es constante de la molécula pesada y una porción que es constante de la cadena ligera.
y toda la porción de abajo sería la región constante de la cadena pesada. A su vez, esa parte, esa región que estábamos comentando anteriormente, la región variable, tiene unas regiones que llamamos regiones hipervariables o CDR. Y estas regiones están sostenidas por unas estructuras llamadas moléculas frame, que son las que le dan estabilidad o sirven de sostén a esas regiones hipervariables. Estas regiones hipervariables son de extrema importancia porque gracias a esas regiones es donde el antígeno va a tener mayor asidero, es decir, que los cambios que ocurren o cambios puntuales que ocurren en esas regiones hipervariables marcan la determinación para que se reconozca o no un antígeno. Aquí tenemos la distribución de los diferentes isotipos de inmunoglobulinas. Como vemos en primera instancia, la inmunoglobulina M es un pentámero, es decir, es la unión de 5 monómeros de inmunoglobulina, y ve que está unida por sus puentes disulfuro. Por supuesto, ustedes se preguntarán por qué esta es tan grande, porque es la inicial. Inicialmente necesitamos resolver y aclarar un montón de antígeno que está entrando, y por eso tenemos diferentes sitios de unión. En este caso, si tenemos un monómero en donde hay 5, pues tenemos 10 sitios de unión. En el caso de la inmunoglobulina G, E y D van a estar en forma de monómeros, y la inmunoglobulina A puede estar en monómero, pero mayormente está en dímero. Entonces, en dímero, porque es una inmunoglobulina que tiene una función importante en lo que son las barreras, en especial cuando se pasa a través de la lactancia materna para el infante, pues ofrece protección a ese recién nacido que aún no tiene maduro su sistema inmunológico, y pues es un recurso importante tener 2 moléculas en vez de una. Aquí vemos a la inmunoglobulina M, vemos que la inmunoglobulina G prácticamente son iguales, lo único es la distribución, que la inmunoglobulina M está en pentámero y la inmunoglobulina G está en monómero. Y vemos la distribución de sus puentes de disulfuro, que es diferente también. Un aspecto importante cuando hablamos de inmunoglobulinas es entender que no todas las inmunoglobulinas van a tener relación con todas las células del sistema inmunológico, sino que a través del diferente subtipo de inmunoglobulina o la subclase que va a tener esa inmunoglobulina y el receptor en el cual actúe, va a determinar una acción específica. Por ejemplo, nosotros vemos que en la circulación, en el plasma, vamos a tener en el suero de un adulto distribución de diferentes subclases de inmunoglobulina G, en donde la más frecuente es la inmunoglobulina G1, que está prácticamente en 2/3 de esa concentración. Y así luego la IG2 y finalmente IG3 e IG4. Y si vemos, ellas van a unirse a receptores o pueden unirse a receptores que se encuentran en algunas células del sistema inmunológico, como el receptor CD64, CD32 y CD16, que también pueden recibir nombre respectivamente de FC gamma receptor 1, FC gamma receptor 2 y FC gamma receptor 3. Vamos a ver este ejemplo, el CD64 o FC gamma receptor 1 tiene una alta afinidad por la inmunoglobulina 1, la inmunoglobulina G, en especial por la inmunoglobulina 1, G1 y por la G3, mucho más que por la G4. Y esta célula se encuentra más, este receptor se encuentra más en los monocitos y macrófagos. ¿Qué quiere decir esto? Que la función principal va a ser favorecer la fagocitosis para la destrucción de ese patógeno. Mientras que el FC gamma receptor 2 y gamma receptor 3 tienen baja afinidad por la molécula de inmunoglobulina y se encuentran en células diferentes. Por ejemplo, el receptor 2 se encuentra en monocitos, polimorfonucleares, eosinófilos, plaquetas, linfocitos B y células NK, es decir, que favorecen también, ayuda con el sistema inmune innato a través de citotoxicidad celular directa. Y igual el FC gamma receptor 3, que tiene una baja afinidad, pero se encuentra también en macrófagos, polimorfonucleares, eosinófilos y células NK. Esto quiere decir que dependiendo de cuál sea el antígeno al cual se está uniendo esa inmunoglobulina y al receptor de la célula a que se una, va a ser una función diferente. Es decir, que no todos los anticuerpos van a generar una misma función celular.
Luego tenemos a la inmunoglobulina A, que como les dije se puede encontrar en monómeros, pero mayormente en dímeros. Es una molécula que tiene igual sus puentes disulfuro, como por ser una inmunoglobulina, y va a tener una cadena de unión OJ que la va a ayudar a hacer la función de movilizarse para poder acoplarse mejor con el antígeno. La inmunoglobulina E es una inmunoglobulina que también va a tener receptores de superficie en algunas células y vamos a ver la importancia de esto. Por ejemplo, el FC epsilon receptor 1 tiene una alta afinidad y se encuentra en mastocitos y basófilos. Eso quiere decir que lo que más se va a estimular va a ser hacer respuestas que tienen que ver con hipersensibilidad. Mientras que el FC epsilon receptor 2 o CD23, que tiene dominios tipo lectina, se va a encontrar más en eosinófilos, monocitos, macrófagos, plaquetas, células T y B. Ya por aquí podemos ver que la inmunoglobulina E y su función que tiene que ver con el control de parásitos va a tener que ver más con este receptor tipo 2 que con el tipo 1. Si resumimos entonces cuáles son las funciones básicas de los anticuerpos. Primero tiene una función de neutralización del antígeno, como lo vemos aquí. Neutralizar ese antígeno. Segundo, sensibilizar a una célula, es decir, para que fagocite mayormente a ese antígeno o para que lo reconozca mejor. También puede tener una función de opsonización y fagocitosis. ¿En qué sentido? Que hace que ese antígeno sea fagocitado por una célula del sistema fagocítico mononuclear, un monocito o macrófago. También tiene una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos porque a través de su unión con la célula NK puede ayudar a que se produzca citotoxicidad directa contra ese antígeno. Y también una lisis dependiente del complemento porque ayuda o sensibiliza a ese antígeno para que actúe el complemento sobre él, se forma lo que se llama el complejo de ataque membrana y a través de una lisis celular con salida del contenido intracelular hacia el exterior produce la destrucción de ese patógeno. Ahora, ¿cómo se organizan los genes de la inmunoglobulina? Se van a organizar a través del papel de múltiples genes que hemos visto en la clase anterior. Son dos genes que están involucrados fundamentalmente, dos cromosomas, mejor dicho, y varios genes que están involucrados. Y estos genes que pueden ser variables porque vienen de diferentes líneas germinales de mamá y papá. Hay un gen que va a codificar para la cadena J y para las cadenas constantes, que son constantes en todos los seres humanos. Esto va a dar una diferenciación en lo que son diferentes grupos de locus o de genes, de grupos de genes, que se llaman loci de cadenas ligeras y pesadas, que van a llevar a determinar lo que van a ser las regiones variables y las regiones constantes de esa inmunoglobulina. ¿Cómo ocurre? Primero ocurre un reordenamiento del material genético, un rearreglo, una recombinación dentro del linfocito B. Y ocurre por la unión de exones que originan ARN mensajeros que van a dar a la formación de esas inmunoglobulinas o anticuerpos. Ocurre un papel fundamental de los intrones porque los intrones son los que mantienen separados los exones y también del ADN que no es codificante, es decir, que no van a participar directamente en la lectura del ARN mensajero o de la formación de ese ARN mensajero. Entonces, ¿cómo ocurre? Tenemos todos estos exones, que estos exones se van a acoplar, se van a separar de sus intrones, que son regiones no codificantes, y entonces esos exones se van a unir, y al unirse, se rearreglan, se recombinan, para hacer una lectura y formar lo que es un ARN mensajero. Y ese ARN mensajero va a ir para una síntesis de proteínas y formar a la inmunoglobulina. Como vemos aquí, fíjense, tenemos para las cadenas kappa y lambda diferentes posibilidades de combinación posible de acuerdo al segmento B, D y J. Y las posibilidades de combinación de esas cadenas kappa, lambda y de las cadenas pesadas pueden ser variables. Fíjense, 200 para las cadenas kappa, 124 posibilidades para las cadenas lambda y 8.262 para las cadenas pesadas, lo que da un total de combinaciones posibles de casi 3 millones. Esto quiere decir que hay una amplia variabilidad entre cada individuo. Aquí vemos la cadena ligera, sus segmentos BJC y la cadena pesada, sus segmentos BDJC. Y vemos que cada reordenamiento da origen a una
a una parte específica de esa inmunoglobulina. Imagínense lo variable que esto puede llegar a ser. Entonces nosotros generamos tenemos una diversidad bien amplia de estos anticuerpos porque hay un repertorio de anticuerpos que viene dado por los genes que tenemos para codificar esas inmunoglobulinas. Los mecanismos que provocan esta diversidad es que tenemos diferentes genes en la línea germinal de mamá y papá. Hay una alta diversidad combinatoria, tenemos diversidad en la unión de esos genes que se reordenan, tenemos diferentes combinaciones de las cadenas pesadas y ligeras, y también puede ocurrir lo que habíamos hablado en la clase pasada, que es las mutaciones puntuales post-transduccionales, que son el fenómeno de mutación somática o hipermutación somática, que lo que permiten es que a través de cambios puntuales al azar puede ocurrir una mayor afinidad o una mayor especificidad por un antígeno específico. También hay un fenómeno importante, es que tenemos lo que es el cambio de isotipo o switch. Es decir, cuando tenemos un antígeno, lo primero que se produce es la inmunoglobulina M, pero después necesitamos, de acuerdo al antígeno con el cual nos estamos enfrentando, que se produzca inmunoglobulina G, A o E. Y eso va a depender del estímulo que ha recibido esa célula para que se dé el cambio hacia un subtipo específico de inmunoglobulina. Un aspecto importante es que todo este conocimiento de anticuerpos, de inmunoglobulinas, ha permitido que se avance un poco más en la utilidad que puedan tener esta función que tiene nuestro sistema inmunológico específico, y es en relación a la aparición de lo que son los anticuerpos monoclonales. Un anticuerpo monoclonal es una inmunoglobulina, pues, que se encuentra igual en forma soluble, por eso se llama anticuerpo. Pero quiere decir, una célula B, por ejemplo, típica, una célula plasmática, tiene la posibilidad de generar diversos tipos de anticuerpos contra un antígeno, contra un mismo antígeno. Algunos con mayor afinidad, algunos con mayor especificidad y otros con menor afinidad y menor especificidad. Entonces, este concepto de anticuerpo monoclonal significa que podemos tener una célula que produzca una sola clona de anticuerpos, es decir, que produzca un anticuerpo específico. Esto ocurre en forma natural en algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el mieloma múltiple, que es una gamapatía monoclonal, es decir, se produce una sola clona en un gen por alguna alteración específica que ocurrió, y entonces se está produciendo solamente esa clona que está haciendo al azar también, pues que generalmente en el caso del mieloma múltiple, pues ocasiona problemas de salud, por supuesto, y puede llevar a la muerte. Pero este concepto fue aprovechado para producir beneficio al individuo. ¿En qué sentido? En que a través de lo que son esos anticuerpos monoclonales terapéuticos podemos controlar la transducción de señales, podemos conducir a apoptosis celular de células dañinas, podemos controlar metástasis, podemos tener funciones efectoras, podemos tener un efecto dirigido a través de una droga, a través de un blanco terapéutico específico, podemos hacer regulación inmunológica y también podemos controlar la angiogénesis. Fíjense que ha ocurrido una evolución pasando por diferentes subtipos. De esos subtipos, inicialmente parecido típico a una inmunoglobulina, luego tenemos diferentes subtipos, por ejemplo, derivados de murino, quimérico, que es mitad humano, mitad murino, humanizado, casi totalmente humano y totalmente humano. Y tener otras estructuras en donde se consideran nada más ciertos sectores o partes específicas que le van a dar una función específica que se quiere perseguir con la generación de ese anticuerpo monoclonal. Este concepto de anticuerpo monoclonal provino de la intervención de unos investigadores que en su momento se juntaron y provocaron esta invención que revolucionó a la medicina. Este doctor, George Kohler, que era un biólogo alemán, estaba realizando estudios en la Universidad de Cambridge. Se encontró con el doctor César Milstein, que era un argentino, que ya estaba trabajando en esta Universidad de Cambridge, en donde Niels Jerne era el director. Y casualmente Milstein trabajaba
en la generación de anticuerpos, mientras que Kohler trabajaba en las células del mieloma múltiple. Entonces, ellos por alguna razón, en algún momento determinado, fusionaron sus conocimientos y dieron origen a lo que era la generación de estos anticuerpos monoclonales específicos. Esto les confirió el premio Nobel en 1984. Sus trabajos fueron realizados a finales de la década de los 70. En la evolución, fíjense, desde finales de los 70, cuando se generó el hibridoma, que fue como se llamó esa célula que resultó que generaba estos anticuerpos monoclonales, hasta la actualidad hemos tenido una evolución importante de lo que es la historia de los anticuerpos monoclonales y otras moléculas que han surgido a partir de los anticuerpos monoclonales. Ya para el 2017 habían 68 anticuerpos monoclonales, partículas derivadas de estos anticuerpos monoclonales aprobadas para su uso por la FDA. ¿Cómo surgió esto? Surgió porque si, por ejemplo, yo tengo un ratón y le inoculo un antígeno, ese antígeno genera diferentes células B, células plasmáticas, que van a producir diversidades de anticuerpos. Pero entonces yo tomo la célula que genera el anticuerpo que yo quiero. Y ese anticuerpo que yo quiero, entonces lo voy a fusionar con una célula del mieloma que yo sé que produce una clona nada más. Es decir, al fusionarlo, esa célula del mieloma que tiene bajos requerimientos energéticos producía específicamente esa clona de anticuerpos que yo le dije de esa célula B con la que la fusioné. Y entonces provocaba a gran escala ese anticuerpo que yo quería provocar. Esto fue una revolución porque eso lo pudieron hacer ellos en una célula con muy bajos requerimientos nutricionales, como era la célula del mieloma múltiple. Y así pues empezaron la producción a gran escala de estos anticuerpos monoclonales. Después, viendo la utilidad que esto tenía, empezaron a utilizarlo como reactivos en investigación, lo empezaron a utilizar para el diagnóstico de ciertas enfermedades, muy importante en el tratamiento de ciertas enfermedades, en donde más tiene importancia en la parte oncológica, luego así las enfermedades inmunológicas, cardiovasculares, en trasplante, enfermedades neumonológicas y también enfermedades hematológicas, entre otras. ¿Cuál era la particularidad de estos anticuerpos monoclonales? Que tenían una altísima afinidad por el antígeno. Por supuesto con sus desventajas porque son son herramientas o moléculas que requieren de mucho dinero para producirse, de una industria, una maquinaria sumamente depurada para llevar un control de calidad estricto para que se puedan generar sin daños durante el proceso. Y así obtuvimos, los primeros que se obtuvieron fueron anticuerpos monoclonales murinos. Luego después, entonces, para evitar la inmunogenicidad, cuando se empezaban a utilizar para tratamiento, se hicieron estas moléculas que eran las quimeras, es decir, mitad humano, mitad murino. La porción que tenía el sitio para reconocer el antígeno era la porción murina y luego la porción humana era la porción que era constante. Luego después, justamente buscando tener menos inmunogenicidad de esta molécula, se hizo el anticuerpo monoclonal humanizado, en donde el 90% de la molécula era humana y solamente esas regiones hipervariables eran las que eran de origen murino. Y finalmente, la tecnología permitió que se desarrollara un anticuerpo monoclonal 100% humano. Si vemos, cada vez en la distribución de estos 4 subtipos que tenemos, cada vez más tenemos moléculas humanizadas y humanas para evitar la inmunogenicidad. Y todo vino a partir de la unión de esa idea, de esa célula B con ese anticuerpo específico, fusionado con la célula del mieloma, provocando el hibridoma con una producción en masa. Claro, al inicio esa producción en masa fue difícil porque que requerían cada vez más cantidades más grandes de estos anticuerpos monoclonales, por lo cual entonces se empezó a inyectar en el ratón para provocar, en el líquido peritoneal, para provocar mayor crecimiento de la célula y mayor producción de anticuerpos, pero esto generó ciertos detractores desde el punto de vista ético, porque era como utilizar a los ratones ya más allá de un fin
básico, sino con un fin mucho más amplio y eso requería utilizar una mayor cantidad de estos animales. Por lo cual entonces se empezaron a desarrollar hibridomas en otra escala, con tecnología de ADN recombinante, con teoría de fagos, utilizando células como la Escherichia coli, bacterias como la Escherichia coli, y también utilizando animales transgénicos en donde se le colocaban partes de ADN humano y así se requería la producción de un anticuerpo que requeríamos sin daño al animal. Entonces veíamos que al principio teníamos desarrollo de los anticuerpos monoclonales, pero después empezamos con las partes de esa molécula. Empezamos también a crear anticuerpos biespecíficos, es decir, con dos sitios de unión, y empezamos también a crear anticuerpos con una sola molécula, en vez de las cuatro o sea, con dos moléculas en vez de las cuatro original como esta que teníamos. Y estos anticuerpos son los anticuerpos camélidos, derivados de la alpaca, que es un camélido. Fíjense, este es un anticuerpo convencional, pero este es el de la alpaca, un poco más simplificado, y empezaron los nanocuerpos o nanoanticuerpos, que eran solamente un pedacito de esa molécula, todas con el mismo fin de generar una mayor especificidad con menor producción o menor requerimiento de producción de una molécula más compleja que pudiera tener un proceso de manufacturización un poco más complejo. Aquí vemos la molécula original, una inmunoglobulina, un anticuerpo común, y el anticuerpo camélido, que es un poco más sencillo y por supuesto mucho menos kilodalton. Ahora, las fases experimentales y clínicas para desarrollar a estos MAPS y estas moléculas derivadas de los MAPS es un proceso que no es fácil, es un proceso que tarda más de 10 años. Primero empieza con procesos ex vivo, luego pasan a la fase in vivo, en donde se prueba primero en animales, especialmente las propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas y de seguridad del producto, hasta que finalmente se pasa a la fase 3, que ya es en humanos, en donde se empiezan a ver los blancos terapéuticos, la parte farmacológica, es decir, cubrir los mismos requerimientos farmacocinéticos y farmacodinámicos que en los animales. Se prueba en los estudios para saber la dosis a la que se necesita y finalmente se hace el efecto terapéutico, con seguridad, por supuesto. Si nosotros buscamos en PubMed artículos sobre anticuerpos monoclonales, vamos a ver que hay un aumento vertiginoso de los casos de las publicaciones hasta el año 2020. Prácticamente casi 300.000 resultados nos arrojan. Esto quiere decir que una técnica y un estudio que está vertiginoso en la medicina cada vez más. No solamente, como les digo, en la reumatología, con la inmunología, sino también y principalmente, fundamentalmente en el cáncer, porque si yo tengo, por ejemplo, un cáncer de mama, un cáncer de colon, que a través de estudios de inmunohistoquímica genera diferentes tipos de marcadores, yo puedo interferir en esos marcadores específicamente con un anticuerpo monoclonal si yo conozco cuáles son esos receptores o esos marcadores que tiene esa célula. Y así yo estoy dando un tratamiento mucho más específico que puede consolidar e inclusive curar a una persona. Si vemos aquí, por ejemplo, Biotech, que es un laboratorio que produce anticuerpos monoclonales, vemos que tenía aprobado un poco más de 20 anticuerpos monoclonales a un poco antes del año 2020. Es decir, que cada vez las industrias están abocadas a producir anticuerpos monoclonales, no solamente los originales, sino también lo que llaman biosimilares, que son productos que van dirigidos contra el mismo blanco terapéutico, aunque no son exactamente igual, porque puede variar su propiedad biológica de una célula a otra que la produce. Claro, cuando vinieron todos estos MAPS, nosotros nos encontramos con una gran cantidad de nombres complicados y no entendíamos bien la naturaleza de los nombres hasta que se puso pues organización. Y este sistema internacional de organización le puso nombre de la siguiente manera. Utilizó lo que es el prefijo, que se lo colocaba en los laboratorios, luego un primer infijo, que es una primera parte con sentido, que va dirigida hacia el blanco donde va dirigido el producto, el segundo infijo que va dirigido o tiene razón en la naturaleza del producto,
y el sufijo en este caso sería MAP, porque sería monoclonal antibody, que es de anticuerpos monoclonales. Entonces lo vemos en detalle. El prefijo se lo pone en la casa comercial. El primer infijo va dirigido contra el objetivo. Por ejemplo, Ki, si va dirigido contra una interleuquina. Li, si va dirigido contra un linfocito o tiene propiedades inmunomoduladoras. Tu, si va dirigido contra un tumor. Esta N que ven aquí entre paréntesis es porque a veces el infijo que viene no tiene mucho sentido y necesitan ponerle una N para que tenga sentido la palabra. También tenemos en el segundo infijo, como les comentaba, el origen del producto, o si es murino, ratón, axo si es murino híbrido, ratón rata, si o XI si es quimera, ZU, ZU si es humanizado y U si es humano. Y al final el sufijo, como les digo, MAP de anticuerpo monoclonal, que pertenece a la clase de todos estos medicamentos o estas drogas. Pero también surgieron otras moléculas que no eran anticuerpos monoclonales porque no tenían toda la molécula de inmunoglobulina, sino que eran partes. Es decir, puede ser la porción FAB, la porción FAB y un pedacito de la porción FC, y así sucesivamente. Entonces surgieron, dependiendo de contra qué iba dirigido, nombres específicos, como por ejemplo Atacel, que es un antagonista de CTLA4, y Nercept, que es un antagonista del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces así tenemos, por ejemplo, Infliximab, que va dirigido, aquí vemos, por ejemplo, INF se lo puso el laboratorio, Li porque va dirigido contra un producto del linfocito, en este caso el factor de necrosis tumoral alfa, que está representado aquí en amarillo, Sí porque es una quimera, es decir, esta parte es murina y esta parte es humanizada, y MAP porque es un anticuerpo monoclonal. Ya los nombres comerciales, pues habían varios, de esto, pero el nombre genérico se conserva bajo el sistema de clasificación que acabo de comentar. Luego tenemos el rituximab. El rituximab, RI se lo puso el laboratorio, TU porque va dirigido contra tumores. Recordemos que inicialmente este rituximab que va dirigido contra los canales de calcio CD20 del linfocito B, fueron tratados o usados, mejor dicho, inicialmente para tratar linfoma de células B, y por eso se le puso TU, porque iba dirigido contra un tumor. Sí, porque es una quimera, y MAP porque es un anticuerpo monoclonal, rituximab. El etanercept, fíjense que no termina en MAP, quiere decir que no es un anticuerpo monoclonal, fíjense que no tenemos la parte que falta de la inmunoglobulina, de la porción constante, y nos falta una parte también de la porción ligera, en lo que es la parte abierta de la inmunoglobulina o del anticuerpo. Entonces, una proteína que va dirigida contra el factor de necrosis tumoral alfa, y NERCEP significa eso, una molécula que va dirigida contra el factor de necrosis tumoral alfa. Y ATACEP es una proteína también, si se fijan, no está completa la inmunoglobulina, va dirigida contra CTLA4, del que es un producto, como habíamos comentado en la clase, el linfocito T, una de las moléculas inhibitorias, es decir, que impide la activación del linfocito T, con lo cual al darse esta unión, que es mucho más afín que la molécula que normalmente se une a CTLA4, entonces evitamos que el linfocito T se active y así generamos un efecto inmunomodulador. Y bueno, eso es todo por la clase de hoy. Una de las preguntas que habían realizado era cuál era la diferencia entre un producto biosimilar y un producto original. El producto, yo puedo tener un anticuerpo, diferentes anticuerpos que van dirigidos contra el mismo antígeno, pero cada anticuerpo tiene una propiedad diferente en algunas partes de su molécula. Entonces, yo puedo tener un producto original que ya probó su eficacia, ya probó su efecto sobre ese blanco terapéutico, sobre ese antígeno, y yo puedo tener otro producto que va dirigido contra esa misma porción de ese antígeno, pero que no es estructuralmente igual. Entonces, ese producto es lo que yo llamo un biosimilar. Entonces, sobre eso hay una gran cantidad de trabajos actualmente. Se habla mucho en medicina y se dedica mucho en medicina sobre este punto,
porque estos productos biosimilares vienen para tratar de dar una respuesta a un mismo problema, pero ya conociendo el principio que se hace bloqueando ese antígeno y que ya lo que tendría que demostrar son sus efectos de seguridad y eficacia clínica, pero no tendría que pasar por todas las primeras fases que habíamos dicho de fase 1 y fase 2 en los animales y los estudios in vitro y ex vivo, porque se supone que ya esa molécula ha sido demostrado que es capaz de cumplir con esos requerimientos. Y, y bueno, esto permite que exista mucho más, eh, digamos, oferta de productos con menor costo y que más personas tengan acceso a este tipo de moléculas, que es en definitiva lo que se quiere. Entonces, bueno, finalizamos y